Buenas tardes, te saluda Abel Ledesma. Es un placer poder llegar a ustedes con una noticia agradable a mi corazón. Mi próxima publicación, 10 principios que transforman. En este libro hay una nueva presentación de la manera en que Dios quiere que tú sigas creciendo. En estos 10 principios que transforman son los 10 mandamientos originales de Dios. Quiero poner en tus manos este libro para que ayudarte a cambiar, ayudarte a mejorar, ayudarte a enriquecer tu vida y claro, ayudarte a transformar áreas de tu vida que Dios quiere mejorar. Si cada uno de nosotros tomamos en serio los mandamientos de Dios y lo aplicamos como principios a nuestras vidas, tu vida y la mía va a cambiar. Así que espéralo pronto, haz tu orden, ordénalo ya, inclusive cómpralo para que puedas tener en tus manos una herramienta que sé que transformará tu vida. 10 principios que transforman. Liderazgo Enfocado Podcast, equipando al liderazgo del mañana, hoy. Principios, enseñanzas y conversaciones de liderazgo con el Dr. Abel Ledesma. La manera en que te relaciones con la gente que te rodea te ayudará a alcanzar tus metas. La lección de hoy se titula El líder y sus relaciones, grabado en vivo desde las conferencias mensuales de Liderazgo Enfocado. Con ustedes, el Dr. Abel Ledesma. Este año tomé una serie que le estoy llamando simplemente Instrucciones de Liderazgo. Consejos de Pablo, el mentor, a Timoteo. De cómo podemos preparar al liderazgo de nuestras iglesias y ministerios, cómo podemos preparar al liderazgo que estamos tratando de pasarle la estafeta para que haya un cruce necesario e importante en la vida del ministerio. Y hoy voy a hablarles a ustedes sobre el líder y sus relaciones. Ahora, pastor, entiendan esto. Si estás en una iglesia y no eres una persona de relaciones, o cualquier director o ministerio, presidente, no importa que seas el siguiente peje en tu iglesia, pero si no entiendes el concepto de relaciones, las relaciones te hacen o te deshacen. Lo único que nosotros hacemos aquí en este planeta, en este reino, es trabajar con gente. Dios nos puso a trabajar con personas y tenemos que entender cómo funcionan las personas y tratar de entablar puentes de relaciones con ellos para poder ayudarles, porque a la gente no le interesa lo que uno sabe hasta que saben lo que uno se interesa. Tú puedes decir, yo tengo un doctorado, yo estoy bien preparado, soy bien perrón para predicar, no importa. Aún si fueras la mamá de Tarzán, no vas a llegar ni a Chita, créelo, porque te faltan las relaciones. Las relaciones lo es todo en la iglesia. Por eso a veces me choca con los pastores, empiezan a crecer de 50 a 55 y ya no quieren salir con la gente. ¿Por qué? Porque ya creció la iglesia, 5 personas más en 5 años. Y ya no queremos salir, ni estar con ellos, ni vivir con ellos, ni hablar con ellos, ni bañarnos con ellos. Bueno, estamos a bañar con ellos, pero haga lo que tenga que hacer con ellos, saludando, las relaciones. Ahora, yo entiendo, hay mucha gente difícil. ¿Cuánto conocen a alguien difícil en su iglesia? Levante la mano. No voltee a verlo, nomás, porque algunos luego voltearon a ver a esas personas. Yo los tengo, son los que no vienen aquí, por eso son difíciles. No vienen a prepararse, son complicados. La gente que no se prepare se vuelve complicada. ¿No le ha pasado a usted eso? Los que no van a sus clases, al discipulado, a la escuela medical, son los más problemáticos. Piense en esa persona. Dios también te manda a amarlos. Si dice que amar a tu enemigo, ¿qué vas a hacer con él?
Tienes que amarlo. Las relaciones lo dicen todo en un líder. No importa si eres pastor, no importa si estás en un trabajo secular, si eres empresario, las relaciones lo es todo. Voy a hablarte de relaciones en este día. Inclusive, pero ahora voy a hablarte de las relaciones dentro del contexto de la iglesia, dentro del contexto del ministerio, de cómo podemos mejorar y los consejos que Pablo le está dando a Timoteo, porque era un joven que estaba entrando y le está dando consejos de cómo tratar a los líderes, cómo tratar a ancianos, cómo tratar a las viudas, porque en una iglesia vas a tener de todo. O yo soy el único que tengo de todo. En una iglesia tengo de todo, todos tenemos de todo, y por eso tenemos que aprender a cómo tratar, inclusive Santiago, porque este va a ser el cuadro que voy a usar dentro de lo que viene la enseñanza que quiero darle. Santiago nos da un cuadro de lo que es nuestra responsabilidad como líder. Miren lo que dice Santiago 1:27. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus ¿qué? ¿Pensamos que la religión es predicar más largo? ¿Pensamos que la religión es tener un servicio de 4 horas? ¿Pensamos que la religión es, amados, traer sermones de exhortaciones y mandar fuego del cielo cada domingo para que la gente se prepare? No, no, no. La religión verdadera, lo que Dios honra como religión, es que hagamos el ministerio de relaciones. Habla de visitar a los huérfanos, habla de visitar a las viudas en su aflicción. Y luego dice, y guardarse sin mancha del mundo. O sea, la santidad. Ahora, es poco contradictorio esto, porque ¿cómo puedes guardarte la santidad juntándote con gente difícil? Gente con aflicción, gente conflictiva. Pero si es posible, si no, Pablo no lo hubiese dicho. El problema de muchos de nosotros, que cuando empieza Dios a bendecirnos, amado, empezamos a olvidarnos de la gente que nos ha hecho y que nos tiene en el ministerio. Por eso me gusta esta frase que les puse ahí. Un gran hombre demuestra su grandeza en la forma en que trata a los hombres pequeños. Escuche bien, un líder sobresaliente demuestra su grandeza en la forma que trata a la gente pequeña, a la gente que está sirviendo dentro de su ministerio. Nunca nos olvidemos, estuve con un pastor hace 3 semanas de San Diego, no voy a decir su nombre porque muchos de ustedes lo conocen, pero me está diciendo, ¿qué me puedes aconsejar? Tiene una iglesia muy grande y me estaba diciendo, ¿qué me puedes aconsejar? Y se le dije, mira, ¿sabes qué? Lo que tienes que hacer es volver a poner tus pies en la tierra. ¿Por qué? Porque cuando Dios te empieza a usar, piensas que la gloria es para ti y se te olvida la gente que antes atendías, que antes convivías, que antes recibías. Y yo entiendo, mire, yo no puedo atender a toda mi iglesia, ha crecido mucho la iglesia y gracias a Dios, pero puedo tener gente que los atienda, o si quieren verme, a que me cita, invítenme a comer con gusto, voy. ¿A quién le dan pan que llore? Digo. Mientras ellos se desquitan en sus penas, yo estoy comiendo. Y lo único, cuando ya terminan, les digo, yo también termino, les digo, voy a orar por ti, y se les olvida todo, gracias pastor. Y una comida gratis más para decirles que voy a orar por ellos, es todo. ¿Ya? El problema de muchos de nosotros es que estamos tan ocupados de ocuparnos con la gente con la que tenemos que ocuparnos. Qué contradicción, ¿no es cierto? La gente es la que hace nuestro ministerio. El pueblo es el que hace el ministerio. Lo único que Dios se va a llevar de este planeta no va a ser esta silla, no va a ser esta agua. Me dieron passion fruit ahora. Oh. No, ni eso se va a llevar. Se va a llevar a cada uno de ustedes. Y tenemos que trabajar con la gente que Dios se va a llevar, que va a mejorar. Por eso el ministerio que usted desempeña, que yo desempeño, es importante. Pablo nos habla de 4 grupos de personas en el área de las relaciones. Voy a hablar de 4 grupos de personas basado en el capítulo 5 de Primera de Timoteo, de lo que Pablo está aconsejándonos. Número 1, simplemente los miembros de la familia espiritual. ¿Cómo tratarlos?
cómo tratar a la gente de la familia espiritual, a la familia que Dios te ha confiado en tu ministerio, en tu iglesia, cómo los puede tratar, amado. Y ¿sabe qué? Si usted quiere convertir esto a un empresario, también lo puede hacer. Simplemente que yo estoy usando la Biblia porque estoy hablando, inclusive es más difícil trabajar con gente de la iglesia que gente de un negocio, porque a los del negocio le pagas, aquí todos son gratis. Inclusive ellos te pagan a ti para ponerlos a trabajar. Pónganse a pensar en la ironía. O sea, yo le digo a mi iglesia, ustedes me pagan a mí para ponerlos a trabajar, para enseñarles a cómo trabajar. Ese es mi trabajo, el pastor. ¿Puedo decirles algo? La iglesia no me paga a mí para predicar los domingos. Ese es mi ministerio. La iglesia me paga a mí para correr la iglesia, para administrar la iglesia, para discipular la iglesia y para enseñarle a la iglesia cómo hacer el ministerio. Pero que me paguen a mí para predicar, no. Yo vengo como cualquier otro voluntario el domingo. Y si quiero protesto como cualquiera también de ellos. Pero si miraré además que el pastor proteste, mejor me porto bien. Pero lo que quiero decir, mi trabajo es adiestrar a la gente. Y cuando tratas con gente voluntaria, es toda una experiencia religiosa, ¿no es cierto? Porque la iglesia está llena de gente que, amado, quiere saber, quiere ayuda, pero todos quieren a base de su personalidad, a base de sus temperamentos, a base de que me entiendan. Y la Biblia me dice cómo Pablo me aconseja a Timoteo sobre cómo tratarlos, cómo tratar a la familia espiritual. Mire lo que dice versículo 1 y 2. No reprendas con dureza al anciano. Mire, es importante entender esto. Bien lo dijo don Benito Juárez, el derecho, ¿el respeto qué? ¿Qué es? Aún con los ancianos, porque hay gente, hay que tenerle paciencia. El problema es que a veces las iglesias se están renovando con una nueva generación que nos estamos olvidando de la generación que puso el fundamento. En mi libro, el último libro, Liderazgo en Proceso, le estoy diciendo a esa congregación, a esa generación, aprende de los que van delante de ti. No importa si eres el pastor, aprende de los que van delante de ti, porque vas a cometer menos errores si aprendes de ellos. Y eso es lo que tenemos que enseñarle. Ahora, miren lo que Pablo le está diciendo a un joven líder. No reprendas con dureza al anciano. No está diciendo que no lo reprenda, simplemente que use el tacto de relaciones. Dice con dureza, que tenga relaciones, que tenga amor en lo que va a hacer. Porque aquí no se trata de ganarle a la gente, es ganártelos. Dice, no reprendas con dureza al anciano, sino más bien, exhórtalo como a padre. A los más jóvenes, ¿como a qué? A hermanos. A las ancianas o las dorcas, como ustedes que estaban en un evento de mujeres y ya grandes y todo, estaban diciendo, y hermanas, a muchachas, y volteé yo, pues, ¿con quién le habla? Pero se estaban hablando por fe porque dijeron muchachas, dije, pues 60, 70 años, está bien. Yo me sentía teenager entonces. A las ancianas como a madres, a las más jóvenes como a hermanas con toda pureza. Déjeme darles la naturaleza de este procedimiento, cómo hacerlo, basado en el consejo de Pablo. En primer lugar, debe ser un procedimiento respetuoso. Si vamos a tratar como líderes con la familia espiritual, con la familia de la fe, con la familia de la iglesia, con la familia de nuestro ministerio, se tiene que hacer de una manera respetuosa. Cuando hay un problema con los miembros espirituales, debemos acercarnos a ellos amorosamente. Ahora, tal vez sea un pecado que está en esa persona, una rebeldía o un coraje o simplemente lo que esté pasando, pero tenemos que enfrentarlo diciéndole la verdad en amor. Dice la Biblia que lo tenemos que hacer con respeto, que no lo hagamos con dureza. Aquí se trata de ganárselos para el Señor, pero también debe de ser un procedimiento número 2 con estímulo y comportamiento. No reprendas con dureza, dice el versículo 1, al anciano, sino más bien exhórtalo, dice, como a padre, como a padre. La palabra exhortación es estimular, es anímalo. Y esto deberá ser el motivo para confrontar a los miembros espirituales. Se tiene que hacer de una manera, amado, de estímulo y de una manera tratando con el comportamiento y de una manera amorosa.
Lo tenemos que aprender a hacer. Porque muchas veces, una de las cosas que yo a veces veo, que es muy fácil usar el púlpito para reprender a todos los demás. O regañar a los que no vienen. O desquitar nuestro coraje. No. El púlpito es para administrarle a la gente, para hablar con ellos. Y si hay un pecado en particular que tú tienes que tratar con alguien, entonces tienes que ir con ese alguien. Dice la Biblia que tienes que ir y tienes que hablarle. Y si es posible, ahorita lo vamos a topar, hasta con 2 o 3 testigos, para poder hacerlo de una manera bíblica. Entonces tenemos que hacer ese tipo de relaciones con la familia espiritual de una manera, amados, de estímulo y de comportamiento. Ahora, déjeme irme al segundo. Tiene que ser un procedimiento con otros como lo harían con nuestra familia. O sea, tienes que tratar a otros como lo harías con tu familia. A menos que te caiga gorda tu hermana o tu hermano o tu papá o la suegra. Ya es tu cuestión, problema. Pero trata a otros como tratarías a tu familia. Aquí en estos 2 versículos, el 2 y el 1, se usan palabras para describir a una familia. Miren lo que dice simplemente la primera parte del versículo 1. Dice, exhórtalo como a padre, a los más jóvenes como a hermanos. Y luego dice el 2, a las ancianas como a madres y a las más jóvenes como a qué? Como a madres, como a hermanas, perdón. En otras palabras, debemos ser transparentes con otros como lo somos con nuestras familias. Debemos ser leal, debemos de ser fiel hacia ellos como lo hacemos con nuestra familia. Tenemos que tratar a otros. El procedimiento es tratar a otros como tratarías a tu familia, como tratarías a tu mamá, como tratarías a tu papá, como tratarías a tus hermanos. De esa manera, el hecho de que no son familia de sangre, son familias espiritual, que llevan tu misma sangre espiritual, la sangre de Cristo Jesús, y tenemos que rescatarlos de esa manera. Tenemos que saber qué estamos haciendo por esa familia. Procedimiento número 4, debe de ser con un procedimiento lleno de pureza. Aquí se nos habla de nuestros motivos. ¿Cuál es la razón que lo estamos haciendo? Que nuestra vida debe estar en la posición correcta. Se demanda más de la vida del líder que de ninguna otra cosa. Nuestros motivos deben de estar bien cuando tratamos con la familia de la fe. Yo tengo una lección sobre el arte de la confrontación. ¿Por qué? Hablo a líderes constantemente y una de mis pasiones es trabajar con líderes. Una de las cosas más difíciles para nosotros los líderes es confrontar a la gente. Y sí lo es. Por eso a veces mejor lo usamos en el sermón y le decimos a Pedro para que entienda a Juan. ¿Okay? O sea, sí lo han hecho porque se rieron, como que se identificaron con eso. ¿Okay? Pero lo que tenemos que entender es que a veces es lo más saludable y lo más recto de ir con esa persona. Y tenemos que aprender a hacerlo, porque se trata todo de las relaciones. Así que Pablo le está diciendo a Timoteo cómo tratar con la familia espiritual, cómo tratarlo. El segundo consejo que les da, habla de los miembros. Número 2, los miembros de la familia que sufren, cómo ayudarlos. Cómo ayudar a los miembros de la familia que están sufriendo. Ahora, voy a leerles algunos versículos. Inclusive, no les voy a leer todo porque no les voy a leer porque voy a estar hablando de estos versículos. Pero todo lo que dice el versículo, o los versículos 3 al 16, nos hablan de aquellos que sufren, que están pasando por algún dolor. Las personas que sufren en este pasaje, ¿sabe quiénes son? Las viudas. La pérdida de un ser querido. Entonces la iglesia, ahorita voy a predicar, voy a compartirles un trasfondo que tenían ellos. La iglesia tenía una obligación, y más en ese entonces, que no hay todas las ayudas que como las hay en este momento, en este día. La iglesia asumía una responsabilidad hacia ella. Ahora, obviamente que en los días de Pablo, el gobierno no tenía planes, no había Medicare, no había Medicare, no había centros o ayuda financiera. Amado, la iglesia entró en vigor. Recuerden, amados, cuando en el capítulo 6 de los Hechos empezó ese problema, amados, de que las viudas eran desatendidas. Y la iglesia entró en vigor. La iglesia entró en vigor. Pablo sigue con esa costumbre. Ahora, voy a hablarles porque Pablo no más dice, ayuden a las viudas que están sufriendo, porque hay de viudas a viudas. Y Pablo lo dice. Hay viudas ancianas que no pueden, hay viudas negras, hay muchas... ¿Todo por el seguro de vida? Así que no habla más simplemente de viudas, habla de las personas que están sufriendo. En este caso es la mujer viuda.
Y de eso es lo que va a tratar Pablo. Ahora, déjenme darles aquí las clasificaciones de las viudas que Pablo está diciendo de cómo ayudarlas y ponerlas en categoría. Y esa es la responsabilidad de nosotros los líderes, de buscar gente como ayudar, de cómo trabajar con ellos. Y tal vez el pastor no pueda hacer todas estas cosas, pero puede escoger gente que le ayude. Y nosotros tenemos aquí un ministerio precioso que nació este año sobre la edad de plenitud. ¿No? Aquí está el hermano Alex, la hermana Aida y la hermana Verónica, que nos han ayudado. Y, amados, se juntan. Y yo cuando los veo a todos juntos, yo veo más de 500 años ahí. Gloria al Señor. Y a veces voy y los saludo a todos para que digan, y el pastor anduvo entre 500 años ministrando. Pero eso yo lo llevo, ya me descubrí, ¿verdad? Pero así me sentía, mira, aquí hay 500 años, aleluya. ¿Cuánto llevan? No, usted no. Déjeme darles las clasificaciones de las viudas. Número 1, la que es viuda en verdad. Ahora, o sea, no crea que tiene que haber matado a su esposo, no. Que habla de la necesidad de la viuda, más bien no de asegúrate que está muerto. No. La que es viuda en verdad. Mire lo que dice aquí la Biblia, porque debe de ser una viuda que no tiene a nadie a quien ir o no tiene recursos, porque cuando una viuda quedaba desamparada en ese entonces, quedaba en la nada. ¿Recuerda la historia cuando Jesús se compadece de la viuda de Naín? La viuda y luego se le muere el hijo. Jesús miró a esta mujer sufriendo, y si algo mueve el corazón de Jesús son las lágrimas de una mujer. En este caso era una viuda, y detuvo toda la multitud para ministrarle a ella y regresarle a su hijo. Yo creo que si Jesús le hubiera dicho, ¿a quién quieres? ¿A tu hijo o a tu esposo? Ella dijo, a mi hijo. Tío, que me he puesto a pensar, ¿por qué no resucitó a su esposo? Si lo hizo con Lázaro. Para mí que el Señor, ¿a quién quieres de los dos para que no te quedes sola? ¿Quieres ser viuda o quieres ser madre soltera? No, a mi hijo. Al otro déjalo allá. Allá en el cielo lo voy a ver. Nada tonta la viuda. Yo a veces me pongo a pensar en la Biblia cuando dice, ¿por qué? Son preguntas que voy a hacer en el cielo un día. Miren lo que dice el versículo 3, 5 y 16. Honra a las viudas que en verdad son viudas. O sea, en otras palabras, había gente con una necesidad donde no tenían recursos, no tenían familia, no tuvieran quien los recibiera. La iglesia entraba en acción. Mire el 5. Pero la que en verdad es viuda y se ha quedado sola, tiene puesta su esperanza en Dios y continúa en súplicas y oraciones noche y día. En otras palabras, este tipo de personas se dedicaba a ya servir al Señor. Y en la Biblia tenemos ejemplos de personas viudas como Ana en Lucas, se dedicó al templo a servir al Señor. De estos versículos se está hablando. Versículo 16. Si alguna creyente tiene viudas en la familia, que las mantenga. Y que la iglesia no lleve la carga para que pueda ayudar a los que en verdad son viudas. Porque hay de viudas a viudas. Ahorita voy a hablar un poquito. Una de las cosas que uno tiene que ver, quién de las viudas o de los necesitados necesita ayuda. Porque no a todos se les puede ayudar como iglesia, pero hay que clasificar las necesidades como líderes y eso nos toca hacer a nosotros. Número 2, la viuda que tiene una familia. Esta es una viuda que tiene recursos, que tiene a alguien a quien ir. Inclusive tiene hijos, tiene nietos. Mire, si alguna viuda tiene hijos o nietos, dice el versículo 4, que aprenda estos primero a demostrar. O sea, que la familia inmediata de hijos o nietos, que aprendan a tener misericordia con ella, lo que está diciendo, a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante. Y ¿sabes qué? Esa es la responsabilidad de de Pablo a Timoteo, diciendo, si tú ves viudas que están siendo de santidad, pero tienen familia, tú tienes que ir y hablar con esa familia para que la atiendan.
Y usted va a decir, es que yo no me puedo meter. No, 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 es nuestra, porque es una persona de la iglesia, es una persona de tu ministerio. Y si hay familias que no están atendiendo, aquí está su mamá, aquí está su papá, son viudos, están pasando, ustedes tienen hijos fuertes, ustedes trabajan. Porque no se le hace interesante que antes los padres podían sostener a muchos hijos y ahora muchos hijos no pueden sostener a un padre. Y le echamos la bronca al gobierno y a todos. No, yo tengo tiempo. No, mételo por allá. No, voy a visitarlo siempre y cuando me acuerdo. Los padres cuidaban y criaban a muchos hijos y ahora muchos hijos no se pueden poner de acuerdo para cuidar a un padre. Y la iglesia, uno como líder, cuando ve ese problema, tiene que ir a arreglar ese asunto. Para dar testimonio, si no, no estamos glorificando a Dios, no estamos haciendo eso para la gloria del Señor. ¿Y cuántos ancianos dicen aquí amén? Y no se quisieron ni descubrir. Nomás a Francisco le salió el amén, pero se detuvo a mitad. Porque cuando dije anciano, le puso reversa. Okay. La segunda clasificación de las viudas, o la tercera, perdón. Las viudas que viven en el placer. O sea, para ellas la vida es un carnaval. Y miren lo que dice aquí, mire Pablo cómo lo pone. O sea, hablando de las viudas, para las que se entregan a los placeres disolutos, aún viviendo, ¿están qué? Porque hay gente que queda viuda y como ya está libre, le dan vuelo al hilacho. Eso pasa hasta en las mejores familias y en las mejores iglesias. Y la hermana viuda, no, allá andan en un happy hour. Y por eso no viene a la iglesia, pues no, ahorita pues ya. Le va a venir el ex a jalarle los pies para que se le quite. Pero dice Pablo, ¿sabes qué? Déjalas, ellas... Inclusive, ahorita lo va a decir más tarde, ahorita lo vamos a ver. Número 4, la siguiente clasificación, la viuda que es puesta en la lista. Y no crean que es la lista negra, es una lista de ayudar, hermano. No crean que a ver, esta hermana quiere salir, o sea, ¿quién la quiere sacar a comer? No, tampoco. Era una lista para que la iglesia les pudiera ayudar. Mire lo que dice aquí, que la viuda sea puesta en la lista, no solo si no es menor de 70 años. Mira, en primer tienes que tener 70 años para arriba para calificar. 70. ¿Qué dije yo? Oh, qué bien defienden ustedes. No, o van rápido a quedar viudas y dije, no. Ave María purísimo, que Dios nos agarre confesados a todos. Si era ¿de cuánta edad? Bueno, ustedes ya saben, son bíblicos. Le ayudaba a la iglesia porque era una anciana, pero si era menos, se ponía en una lista, considerando el testimonio de ella. Ahí le va. Aquí está. Mire lo que dice. Habiendo sido la esposa de un solo marido, porque si ya lleva 4 o 5, entonces vaquetona, ¿no es cierto? Digo, ¿qué le dijo Jesús a Samaritano? Sí, 5 has tenido y el que ahora no es tu marido. Hombre, tiene la pata alegre esta mujer. Y luego dice, mira, aquí está la lista. Que tenga... No me hagan reír, déjenme terminar mi lección. Que tengan testimonio de qué. Si han creado hijos, si han mostrado qué. O sea, si eres menor de esa edad, esa es la lista que necesitamos ver en la iglesia. Dice, extraño. Ahora, esto dice, si ha lavado los pies a los santos, me fui a estudiar eso. O sea, si ha servido en el ministerio de la iglesia.
No sé, está canijo para que vengan y laven los pastores, a los pies del pastor, ¿verdad? A ver, hermano, usted es santo, déjame. No lo tome tan literal. O sea, que si tiene un ministerio, si está sirviéndole a los santos, es lo que quiere decir. Y luego dice, si ha ayudado a los afligidos y si se ha consagrado a toda buena obra. Ese tipo de testimonio, si la viuda era más joven o era menor de esa edad que ustedes alegan, amados, entonces se les ponía en la lista, porque tenían buen testimonio. Y se está clasificando. Ahora, esta es la tarea de nosotros, la iglesia, porque ¿quién va a cuidar a la familia de la fe? Es la iglesia que tenemos que ir cuidando esos aspectos. Regresa la próxima semana para la conclusión de El líder y sus relaciones. Suscríbete y comparte a Liderazgo Enfocado Podcast. Y de igual manera, te animamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y por último, visita liderazgoenfocado.com para obtener más información sobre el Dr. Abel Ledesma. Gracias por escuchar el podcast de Liderazgo Enfocado, equipando al liderazgo del mañana, hoy. Uno de los anhelos de mi corazón, aparte de ser pastor de una iglesia, es entrenar y desarrollar líderes. Por eso me he dado a la tarea de cómo trabajar con líderes, de cómo educar a líderes, de cómo reproducir líderes. A través de esta publicación, Liderazgo Enfocado, estoy dándote herramienta, pastor, porque los tiempos han cambiado. Ha sido diferente el hacer iglesia. Es difícil reclutar y entrenar líderes. Pero en este libro, Liderazgo en Proceso, te va a ayudar a cómo escoger gente a la siguiente generación y pasar con ellos una jornada donde puedas pasar la estafeta con ellos y el ministerio siga creciendo. Así que este libro, el Liderazgo en Proceso, es un libro que va a cambiar tu vida, es un libro que va a ayudar a tu equipo a mejorar y darle un legado al ministerio que Dios te ha confiado.